lo que es constelaciones familiares ha sido algo como que se ha estado tocando en TikTok bastante, tanto desde el lado de la psicología como el lado religioso, como el lado también medio chamánico, me parece, los que son como esotéricos, brujos. Ellos también están hablando sobre las constelaciones familiares, sobre el karma y cómo las constelaciones familiares trascienden vidas y cosas así. Acá no lo voy a ir por ese lado, lo vamos a ver más por el lado psicológico. Y aunque a muchos les cueste, Papi Freud fue el primero de los que solía hablar sobre las constelaciones familiares. Pero le están dando diferentes enfoques, así que vamos a ver el enfoque que esta psicóloga es la que maneja, ya que ella es experta en temas de constelaciones familiares. Ah, ya, listo. Hola. Menos mal. Bueno, chicos, les comento, estamos hoy día con la licenciada Catherine Robles, experta en lo que es constelaciones familiares. Acá hemos estado tratando de dar un poquito de introducción, pero a ver, constelaciones familiares lo vemos en muchas áreas, lo vemos desde el tema religioso, el metafísico, en temas de karmas que trascienden vidas. ¿Cuál es la definición de lo que es constelaciones familiares en psicología? Ok, no hay como, ¿cómo te digo? No hay como subespecialidades en constelaciones familiares, sino que la constelación familiar, creo que cada persona que practica, que ha estudiado, que tiene conocimientos de constelaciones familiares, le pone como lo suyo. Por ejemplo, si yo soy coach de vidas pasadas y estudio constelaciones familiares, yo le voy a mezclar con vidas pasadas. Si yo soy coach o si yo soy religiosa, ¿no? Porque me hiciste también un ejemplo con lo de la religión, yo le voy a meter eso, ¿no? Si es que yo vengo de una persona, yo siento que es así. Particularmente yo soy psicóloga, entonces el enfoque que le había dado al inicio, porque tengo ya 8 años haciendo constelaciones familiares, era un enfoque terapéutico, ¿no? Yo vi en mí misma como algunas cosas que yo intenté trabajar con psicología, no pude, no quedé satisfecha con la solución, algunas ni se solucionaron. Sin embargo, con las constelaciones sí, entonces dije, ah, mira, esto puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, algo que a mí me pasó, creo que tú eres terapeuta de pareja, ¿verdad? Sí. Algo que a mí me pasó en la práctica, siendo psicóloga, es que una vez había una señora que quería trabajar un tema de pareja. Yo no soy especialista, bueno, he estudiado, pero en esa fecha estaba yo en prácticas. Entonces, en la práctica te llega todo, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasó es que le digo, ella me dice, no, tengo esto con mi esposo. Y en la práctica psicológica, cuando hay una mala relación con alguien, lo mejor es que vengas tú y esa persona con quien hay una mala relación. Entonces, sin embargo, esta persona, no era posible para esta persona, no, pero no va a querer, ¿cómo me puedes ayudar solamente a mí? Y era, o sea, un proceso muy difícil, ¿no? O sea, es como que tú intentas hacer lo mejor que puedes, pero lamentablemente el cambio es muy poquito, casi nada. El Claro, no entorno se puede influye un remar el montón. barco solamente de a uno, ¿no? Exactamente, el entorno influye un montón. Entonces ahí, cuando encontré esa limitante, dije, no, debe haber otra cosa. Y bueno, a raíz de un problema personal, de una crisis personal que yo tuve, busqué también terapia psicológica y muchas otras herramientas para poder estar mejor en ese aspecto. Y donde encontré la solución, digámoslo así, fue a través de las constelaciones familiares, y ahí es donde yo decido especializarme y estudiar esto, porque esto se estudia. Entonces, ahí es donde empiezo, y cuando empecé mi primera formación de constelaciones familiares fue justamente con alguien que también era psicóloga. Entonces yo venía, ¿no? Siendo ya psicóloga, ella siendo ya psicóloga, entonces el enfoque que le di inicialmente era más un enfoque terapéutico. Exacto, ¿no? Te requieres tantas sesiones para constelar esto y bla, bla, bla. Era así el trabajo que yo hacía. Sin embargo, pues todo evoluciona. Y en constelaciones particularmente la formación nunca termina. Yo creo que en todo. No termina nunca porque las cosas se van actualizando siempre.
Entonces, luego ya comencé también estudiando lo que son las constelaciones cuánticas, que nuevamente viene desde una base sistémica, desde la terapia sistémica, que lo conocemos en psicología, y ese es el enfoque que yo le doy. Pero particularmente le doy ese enfoque, pienso, porque justamente es de donde vengo. Pero sí he Ya. visto también que hay otras personas que hacen constelaciones chamánicas, por ejemplo. Entonces yo me imagino que esta persona tiene una formación previa de chamanismo, o también he visto otras constelaciones y ángeles y cosas así. Entonces, no sé la verdad qué tan efectivo sea, no sé qué tan... porque nosotros, como vengo de esta base justamente psicológica, trato de darle el enfoque más aterrizado, ¿no? No hacerlo Claro, tan más científico, no tan espiritual, esotérico. claro, Exacto. exactamente, no tan empírico, ¿no? No tan, mm, no sé cómo decirlo, o sea, que tenga, que realmente sea un enfoque aterrizado donde la persona pueda crecer. Y Y siento dime, particularmente que así como hay buenos psicólogos y malos psicólogos, también hay buenos consteladores y malos consteladores. eso sí, y sobre todo va a haber mucho charlatán, por eso es que la idea es aterrizarlo sobre una base científica. Pero a ver, las constelaciones familiares, ¿en qué escuela de la psicología se basan? ¿Qué rama la abarca? Sí, las constelaciones familiares no se encuentra dentro de una subespecialidad de psicología. De hecho, para que tú estudies en constelaciones no requiere ser psicólogo o terapeuta para poder hacerlo. Puede hacerlo, es libre, es como cualquier persona que tenga estudios. Eso sí, es que depende mucho de la escuela, de dónde te estás formando. Porque, por ejemplo, la primera formación que yo hice, a mí sí me pidieron ser psicóloga o terapeuta para poder formarme. Al inicio era así, realmente, ¿no? Estamos hablando de hace unos 10 años atrás. Era así, Ya. realmente te pedían que seas o terapeuta, que tengas esta base al menos para poder estudiarlo. Hoy Base eso ha psicológica te cambiado. pidieron en la escuela en la que tú lo estudiaste. Ahí sí. Ajá. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, como yo ya tenía estudios en psicología, entonces normal, no hubo ningún impedimento para yo poder estudiarlo. Pero actualmente, cualquier persona que haya, bueno, la escuela donde yo estoy ahora, es cualquier persona, pero una persona que uno tenga mayor de 30 años, tenga más de 30 años, porque a esa edad cerebralmente ya estamos más maduros, más adultos, y no tomamos esta herramienta a la ligera, pues porque la verdad es que sí hay mucha gente que lo toma a la ligera, ¿no? Entonces Es podemos muy tener... bueno, como paréntesis, es muy bueno que por fin alguien haya puesto un límite de edades en cuanto a los estudios, porque realmente pues si es que alguien quiere ejercer o aprender cosas cuando el cerebro todavía está muy inmaduro, no va a funcionar. Así que por ese lado sí le doy un punto a las constelaciones familiares. Sí. Check. Bien Entonces, logrado. ahí, por ejemplo, más de 30 años, ¿no? Y lo otro es que mínimo hayas experimentado un año en el mundo laboral, ¿vale? Ya. En Básico. cualquier rubro, seas, no sé, arquitecto, ingeniero, enfermero, pero que tengas un año mínimo de haber laborado. Eh, Ahorita en la escuela que yo estoy es la escuela de Brigitte Champetier de Ribes, ella es española, bueno, es francesa, radica en España, y es la escuela en la que estoy. Y en esa escuela, por ejemplo, nos dan como esta libertad de tú puedes empezar a formarte por el curso que quieras, ¿no? Hay un curso principal, pero la base son 3 años de estudio, por ejemplo. Ella te da la libertad de tú escoger, empezar por un curso y luego tú ves esto, tienes que acumular las horas, ¿no? Sin Ya. embargo, em, no hay tanto este control, digamos, em, de, de parte de esta escuela de decir, por ejemplo, no sé, Diana no ha terminado sus estudios, entonces no puede ser todavía constelador. Lamentablemente hay personas que toman un curso y ya se adjudican el título de constelador, ¿no? Ya, no hay un régimen todavía No que hay. maneje eso.
Y creo que como en todo también, porque, por ejemplo, yo me he topado con varios videos aquí en TikTok, en la plataforma de constelaciones, videos muy virales, y entro al perfil de esta persona y no sé, su perfil está lleno de videos sobre cómo hablar con tus ángeles. Y tiene un video de constelaciones. Entonces digo, esta persona no sé si realmente ha estudiado constelaciones o ha leído un blog en internet y se le ocurrió hacer un TikTok y justamente se hizo viral, ¿no? Claro, el aval de un cartón significa mucho, pues, porque ahorita pues con tanto video y tanta información, cualquiera se las da de coach. Ujú. Entonces, Eso es verdad. entonces, para realmente poder hacer un trabajo correcto en constelaciones, digamos que es una especialización, una educación aparte de 3 años. Ujú. Mínimo, como base. Finalmente ¿Y lo esto puede no. hacer cualquier psicólogo? O sea, lo puede hacer un conductista conductual, un gestálico, un El que quiera, psicoanalista. el que se haya abierto a este mundo de las constelaciones. Por ejemplo, mi formación principal de mí era cognitivo-conductual. Entonces Clásico, entenderás que yo le buscaba la base científica a todo, ¿no? obvio. Entonces, sin embargo, como te mencioné, al yo tener una dificultad y no encontrarla en la terapia, dije, no, voy a buscar en otros lados porque esto me duele mucho y no encuentro una solución, ¿no? Ya iba a varias sesiones. Y entonces tú has pasado por psicología. Bueno, ¿cuánto tiempo como psicóloga, sin verlo del tema de constelaciones, cuánto tiempo has ejercido? Como psicóloga he ejercido 3 años. Ya. ¿Y cuánto tiempo desde que ya trabajas las constelaciones familiares? De las constelaciones familiares, eh, yo desde el 2017, con todo eso a la fecha, 7, 8 años por ahí. Ya, entonces, ¿has visto más efectividad, digamos, en el tema de las constelaciones? Porque el conductivo conductual tiene la particularidad que es resultados bastante rápidos, por eso se ha modernizado tanto, ¿no? Vamos a ver directamente la conducta, luego el que quiere puede ver las razones, las causas. Entonces, Ujú. ¿ha habido realmente una notable diferencia? ¿Lo ves más efectivo con constelaciones que sin ello? ¿Cómo es? Yo particularmente, la situación que estaba viviendo, no había un enfoque terapéutico que me pudiera ayudar para esa situación. A mí me costó mucho abrirme a las constelaciones. Para mí fue todo un proceso porque, como te digo, había puesto todas mis balas en la psicología, en la terapia cognitivo-conductual. Yo paso por una especie de vacío existencial, tirando ya para depresión. No estaba en un proceso depresivo como tal y ya llevaba trabajándolo varias veces y lo que sentí es como si te tomaras una pastillita para que te anestesies un ratito, pero La vas a tu clásica. casa y luego los problemas siguen ahí, ¿no? Exacto. Y así sentía después de cada sesión de terapia. Busqué otro enfoque, y me seguía sintiendo igual. Entonces dije, no, es que esto con qué tiene que ver, ¿no? Y comencé a hacer Reiki, flores de Bach, o sea, ya me abrí al mundo espiritual y todo eso. Y en una de esas encuentro constelaciones familiares, que de por sí el nombre no te dice nada, ¿no? Para alguien que no sabe nada de eso, el nombre no te da nada de información, la verdad. Relativo, porque me parece, si no me equivoco, Freud ya hablaba del tema de las constelaciones familiares en una base psicológica, pero sí es algo que, digamos, que se ha retomado desde otros ángulos, entonces como que puede dar la ilusión de que es algo novedoso, pues, ¿no? Sí, en la psicología hablamos de psicogenealogía, ¿no? Un poquito. Y, y bueno, cuando escucho este nombre de constelaciones familiares, que había un diplomado y que te iba a servir para tu desarrollo personal, yo dije, bueno, lo voy a tomar. Y en mi primera sesión me preguntaron si alguien tenía un tema que quisiera trabajar. Yo dije, yo me está pasando esto, este vacío existencial, bla, bla, bla. Hicimos una representación con una constelación familiar y esa constelación familiar me llevó al descubrimiento de una situación que yo desconocía, que yo no sabía, ¿no? En la que yo no estaba en mi lugar de hija. Esa fue la información.
Ya. Yo era, no estaba en mi lugar de hija. Yo siempre he crecido creyendo que soy la primera, ¿no? Que soy la primera hija de tres. La constelación me da esa información en el ejercicio y yo dije, no sé, me dio calma, me dio como, ¡ah! ¿no? Oye, sí, puede ser que sea así. Y no te miento, me han pasado 2 semanas o 3 semanas y se acerca mi mamá, porque yo estaba indagando ya mi historia familiar, llamé a mi mamá, no vivíamos juntas para preguntarle qué había pasado, qué cosas importantes habían pasado en la familia, etcétera. Y en una de esas series de visita se acerca a mi habitación y me dice, hijita, ¿por qué me estuviste preguntando eso? Le digo, mira, es que estoy haciendo este trabajo, esta terapia que me va a ayudar mucho y bla, bla, bla. Y me dice, ay, ya, me dice, porque yo hay algo que no te he contado. Y es que antes de que tú nacieras, yo tuve una pérdida. O sea, tú no serías la primera, tú serías la segunda. Y esa información ya la constelación me la había brindado. Entonces, ¿qué estaba pasando conmigo? Es que, y aquí sí voy a hablar un poquito de energías de pronto para que se entienda, es como si yo estuviera siguiendo un camino, caminando por un sendero que no era mío. Porque yo siempre decía, soy la primera, soy la primera, soy la primera. Y estaba caminando en el sendero de la primera hija, pero ese no era mi camino. Yo tenía que ir por el camino de la segunda hija, que ese era mi lugar, en realidad. Y en casa nunca se mencionó el tema, imagino. Nunca se habló de eso. Nunca. Mi mamá se embarazó muy joven, a los 17 años me tuvo a mí, entonces fue un secreto que ella guardó y que luego me contó, pero después de la constelación que tuve, ¿no? Entiendo. Entonces, bueno, ¿cómo le podemos buscar una explicación científica a eso? Somos psicólogos, entonces, ¿hay alguna forma o eso todavía queda en el aire? Bueno, desde la base de las constelaciones, toda la experiencia de una constelación es fenomenológica. La representación es fenomenológica. Por eso es que en las constelaciones, al menos en las que trabajo yo y trabajamos muchos otros también, se nos pide que tengamos una mayoría de 25 años para poder constelarse, porque si no te tomas a la ligera. Y eso es algo que yo también he vivido en mis sesiones, por ejemplo. Al inicio yo no caía en cuenta de la madurez cerebral de las personas y a mis talleres habían llegado personas de 18, 20 años, pero no tomaban la situación con la seriedad que debían, ¿no? Se lo Entonces, tomaban no a la cualquiera puede ligera. tomar una terapia de constelaciones familiares. No es Perdón. para cualquiera. O sea, no cualquier persona puede llevar una terapia de constelaciones familiares. Entonces, hay No, requisitos para. hay requisitos. Los requisitos, uno, con las constelaciones, por ejemplo, no trabajamos con niños. Lo que podemos hacer es trabajar con los padres de esos niños. No se trabaja tampoco con personas que no estén en sus facultades mentales, ¿no? Vale decir personas con algún trastorno mental, Así es. esquizofrenia. Exactamente, no trabajamos con esas personas, tampoco con menores de 25 años, justamente por esta situación cerebral. Yo lo entiendo porque, por ejemplo, a veces le comento a mi hermanita, que ella tiene 21 años, cómo es una constelación, ella lo ve, ¡oh! Oye, esto parece, no sé, chamanismo, magia, y no, Ya, pues. claro, no lo va a ver con una madurez que una mujer de Exactamente. 30. En cambio, cuando alguien de 30 años o de 25 años experimenta una constelación, ya no le da un sentido fantástico, Claro. ya no le da un sentido surrealista a la situación, sino como, ok, ¿no? Entonces, de tener esto más. Yo siento también que a veces que hay una que otra excepción. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que han vivido situaciones tan difíciles en su vida que a los 20 años ya son mucho más maduras que personas de 30, 35. ¿Dale? Claro, son excepciones, pero uno tiene que Sí, pues no es la basarse en la mayoría de regla. gente. Será pues, no sé, de 100 personas, uno. ¿Dale? Entonces, Cierto. no es la mayoría, no es el común de las personas, pero sí es un asunto serio, ¿no? No es para tomarse a la ligera. Y algo que yo he aprendido con Brigitte es que la constelación es un espacio al que si lo ves con respeto, te da resultados. Si no lo ves con respeto, no te da resultados.
Bueno, como cualquier cosa, ¿no? Hay quienes incluso van a terapia. Lo toman a la ligera, ¿no? No toman en Exacto, serio el lo van terapeuta. Entonces, como ¿qué le va a ayudar? queriendo pelearse Nada. con el terapeuta. No voy a demostrar que él no puede. Entonces, Que no puede conmigo, ¿no? exacto. Exacto. Entonces no va a funcionar ahí tampoco. Pero a ver, mencióname. Necesitamos cierta madurez, cierto grado de madurez emocional. Me parece bien, pero a quienes ya, ahí ya estamos reduciendo bastante el campo de atención. Entonces, eh, ¿para quiénes sería más beneficioso el trabajo de las constelaciones? Vamos a ver, trastornos de personalidad, depresión, Por ansiedad. ejemplo, en las constelaciones familiares, para aquellas personas que te he dicho no pueden, quienes sí podrían, su mamá, su papá, su pareja que cumple con estos requisitos, ¿no? Supongamos que, no sé, viene una señora de 60 años y su hijo de 20 años tiene esquizofrenia. Puede constelarlo, lo puede constelar. O sea, todas las constelaciones puede constelar por su hijo, ¿vale? Pero, ¿quién no puede? La hermana de este paciente con esquizofrenia no puede constelar la esquizofrenia de su hermana. Tienen que Porque ser nosotros, mayores. así es, nosotros trabajamos mucho, las constelaciones tienen un aporte principal, si bien es cierto, se basa mucho en la terapia sistémica, quizás un poco viene de la línea del psicodrama, sin embargo no es psicodrama, no es actuado nada, todo es simplemente rendirte al campo de la constelación. Que Rupert Sheldrake es el que le da la base a esto, ¿no? Que son los campos mórficos, ¿vale? Entonces yo digo, yo represento de tal persona, simplemente respiro y me conecto con cierta información. Eso es lo fenomenológico de las constelaciones, que son propias de las constelaciones, que ninguna otra herramienta lo tiene. Eso es uno. El otro aporte principal también de las constelaciones son los órdenes del amor. Y dentro de los órdenes del amor, que es el aporte principal que le da Bert Hellinger, el creador de las constelaciones, a las constelaciones, dentro de esto nos habla de la jerarquía. La jerarquía o el orden es uno es el principal orden del amor. Entonces, y en este orden que nos dice que tiene prioridad, lo vamos a poner así, aquel que vino primero al mundo. Entonces, por ejemplo, lo que yo te decía hace rato, ¿te acuerdas? Yo estaba caminando por el sendero, el caminito de ser la primera hija, pero yo no era la primera hija, yo era la segunda. Entonces yo estaba desordenada, estaba por un caminito que a mí no me correspondía, por eso tanta confusión y tanto vacío en mi vida, y desde que era chiquitita yo sentía un vacío que justamente se activó y se hizo más fuerte en una etapa de mi vida, que es esta etapa. Entonces, cuando yo reconozco que soy la segunda, fue muy emotivo para mí, Obvio. porque yo siempre había sentido que yo tenía un hermano y era una sensación muy extraña. Incluso yo recuerdo que soñaba con este hermano, que mi hermano jugaba conmigo, que mi hermano me cargaba en sus hombros, siempre soñaba y siempre tenía esos sueños. Entonces cuando lo Fuerte. descubrí y viene mi mamá a decirme esto, para mí es mi hermano. Claro, la explicación de todo. Exactamente. Entonces, y cuando dije, ok, yo no soy la primera, yo soy la segunda, el simple hecho de decirlo ya me ordena a mí por el sendero que yo debo caminar, que es el de ser la segunda. Y dejo de caminar por el caminito que estaba yendo, que no era el mío, que era el de mi hermano, él es el primero. Entonces, podemos decir que las constelaciones familiares te ubican en tu rol, en tu lugar familiar. Y por Así es. eso, a ver, pero me dices de que, por ejemplo, en terapia, si yo quiero darte terapia a ti, te la doy a ti. No se la doy a tu hermano, a tu hijo o a tu mamá. Sin embargo, en lo que son las constelaciones, si no cumples con los requisitos, pueden llevarte. ¿Haces la Así terapia es. con los dos juntos? ¿Va la No, mamá de la persona? solamente va la mamá. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Viene una persona y dice, no sé, mi hijo no se lleva con su papá. ¿Ya? Vamos a poner que esa es la situación. Mi hijo no se lleva con su papá. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 18 años. ¿Ya? Y ella, solamente esta persona, es la que está abierta a hacer una constelación. El esposo no cree en esto y el hijo, bueno, no cumple con los requisitos.
Entonces, viene la mamá y ¿qué hacemos? Representamos la relación de este padre y de este hijo. Puede ser que solamente si es terapia individual o si es una sesión individual, lo trabajamos así, como estamos tú y yo ahorita en la pantallita. Y yo te digo, ay, yo voy a representar a tu esposo y tú vas a representar al hijo, ¿vale? Entonces nos hacemos 3 respiraciones profundas y dejamos que ahí lo fenomenológico funcione. Me Ahí parece es algo donde... gestálico eso. ¿Perdón? Me parece algo gestálico eso. Entonces, estás También usando... tiene base gestalt. Ay, entonces ya voy Sí, entendiendo. ya, Entonces, pero más o no menos es como haces una algunas silla dinámicas vacía. No, no, parecidas, no. No, no tipo metemos silla nada de vacía, nada información. de eso. No, no, no se necesita saber por qué el hijo está molesto con su papá, por ejemplo. Ahí nos rendimos ante lo fenomenológico. Vemos que nos da que la fenomenología nos dé la información. Entonces, no sé, de repente, y como ya las constelaciones tienen sus años, entonces ya se sabe cuáles son las señales y qué nos quieren decir estas señales. O sea, Ya, ya claro. hay esto, ¿no? Entonces, Un manual de guía ya se tiene, de alguna ya manera. hay. Ujú. Entonces, no sé, voy a decir cualquier cosa. Por ejemplo, supongamos que el papá mira a otro lado, no mira al hijo, mira a otro lado y el hijo tiene la mano izquierda hecho puño, ¿ya? En constelaciones, el lado izquierdo es lo femenino, es la mamá también, puede ser una abuela, puede ser una ancestra, es una mujer. Ya. Entonces, y ahí entra más lo fenomenológico, que es sentir cuál es la información exacta, y ahí vienen todos los estudios que hacemos los consteladores para saber identificar cuál es, qué es lo que esta información nos quiere decir. Bien, entonces, supongamos que este hijo tiene, no sé, el puño en la mano izquierda. Puño, nos dicen las constelaciones, nos hablan que significa una rabia contenida, y que es muy probablemente que no es del hijo. Porque, ¿por qué los padres sí pueden constelar a sus hijos? Porque lo que los hijos llevan, y nos dice la sistémica de las constelaciones familiares, no es de ellos, es de los padres. Claro. Entonces, Es base esta psicológica también. rabia no es del hijo, sino es de la madre. El hijo, inconscientemente, internamente, energéticamente, como Analiza. llamar, le dice a la mamá, mamá, yo voy a enojarme con mi papá por ti, porque tú no eres capaz de hacerlo, ¿no? ¿Vale? Ya. Entonces el hijo no lleva algo de él, su enojo no es de él, su enojo es de la mamá. Entonces ahí es donde la mamá o la paciente o la estudiante en este caso le dice al hijo, hijo, yo en tus asuntos de tu papá y de mí nos encargamos nosotros, tú no tienes nada que ver, nosotros somos los grandes, acuérdate de la jerarquía y tú eres el pequeño. ¿Vale? Y vamos qué? Ordenando, porque el hijo está en un desorden, está en un rol que no le corresponde, ¿no? Entonces, y eso es Y tú, algo que... bueno, hasta ahorita me estás hablando de temas bastante psicológicos en realidad, porque Así es. aunque bueno, muchos puedan decir que no, y el que diga que no es el que no conoce, pues los hijos canalizan, son los mejores lectores de la mente, ¿no? Uno no se Así da es. cuenta de lo que demuestra y el hijo inconscientemente lo está Exacto. absorbiendo. Entonces, lo Y que lo hace que dices una de la parte constelación, izquierda también da, porque es la del hemisferio derecho, todo lo que son exactamente, emociones, así que exactamente. tiene su Entonces, base lo que entonces hace la científica. constelación es sacarle la radiografía al problema. Lo que tú en Claro. terapia te tomaría, no sé, pues varias sesiones, llegar al punto de que el hijo está tomando esto de la mamá, la constelación te lo brinda en una sesión. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo quiero llevar a mi hijo, o bueno, yo voy a hacer la constelación por mi hijo, pero mi hijo es adoptivo? Ujú. ¿Funciona? Sí, funciona, claro que sí. Porque ya has tomado a ese hijo como tuyo. Ya, y si es que, por ejemplo, yo tengo 35 años y quiero hacerlo por mi hermano que tiene 21, No puedes. tiene que ser padres siempre. Tiene que ser una jerarquía adicional. Tú y tu hermano están en la misma jerarquía, la misma línea. ¿Ok? Pero tu mamá está una jerarquía más, tu abuela está una más, la bisabuela está una más. Todos los que están arriba pueden constelar los temas de los que están abajo.
no viceversa. Trabajo no pueden, no tienen el permiso y eso se llama en constelaciones transgredir el orden. Entonces no se podría hacer constelaciones, digamos, por una persona huérfana, o una persona No, sí se mayor, por puede hacer una ejemplo. constelación por una persona huérfana. ¿Quién lo puede hacer? Por ejemplo, el que está a cargo del orfanato, el tutor legal de ese huérfano. ¿Quién más? Los padres adoptivos de esa persona o la misma persona cuando cumpla con los requisitos que son. Ya, porque me pongo a pensar, por ejemplo, tengo 21 años y soy huérfano de padre y madre, entonces tengo que El mismo, esperarme. sí, se tiene que esperar. Lo que sí puede hacer, por ejemplo, que es estudiar la filosofía de las constelaciones familiares. Ya, Por para que ejemplo, entre con aprender el base. orden, aprender la jerarquía, lo que te decía, ¿no? Dependiendo del tema que tenga la persona también. Oye, esto, no sé, rechazo, tengo problemas para relacionarme con las personas, porque cuando las empiezo a querer un poquito me alejo de ellos por justamente esta situación que viví con mis papás, ¿no? Que no Ya, vivo. claro, el autosabotaje, clásico. Ajá, entonces, por ejemplo, supongamos esto, ¿qué podemos hacer a esta persona para ayudarle? Uno, ver si realmente esta persona de 21 años que fue huérfana, que vivió una situación muy difícil, sí tiene la madurez para hacer una constelación. Puede ser esa persona, ¿no? La de una de 100 puede ser la excepción. Yo particularmente en la práctica he visto que hay personas, y una vez hice una constelación a una niña que tenía 16 años y acepté Ya, trabajar con ella. ¿Por qué? Porque esta muchachita se pagaba solito sus estudios, se pagaba solita la terapia, se pagaba solita la vida. Entonces ya. ya había una madurez y un Ya había sentido de crecido. responsabilidad en ella. Ya. ¿Entiendes? Claro, las excepciones de los que hablamos, ¿no? Ujú. ¿Y cómo no hay, al menos en psicología en sí, no hay tiempos exactos definidos, como que te dice, haz una terapia en 3 meses estás curado? No funciona así. Pero Ajá. más o menos uno puede dar un alcance, ¿no? Dependiendo del caso, dependiendo de cómo se vea la persona, qué tan predispuesto y qué tanto colabora. En constelaciones familiares, según tu experiencia, ¿cuánto tiempo ha pasado para poder llegar a respuestas, a soluciones a los problemas con los que llegan? Ujú. En constelaciones familiares, mientras más tiempo dejes entre constelación y constelación, mejor. A Por ver. ejemplo, en terapia sería, oye, nos vemos todas las semanas, nos vemos en 10 días, ¿no? Y cada 10 días una nueva sesión, una cosa así. En constelaciones no. En constelaciones, como es un movimiento sistémico y es un movimiento interior, ocupamos que el movimiento que hicimos hoy en esta sesión se siente otra vez, ¿no? Que todo lo que está ahí moviéndose, la energía, que otra vez vaya aterrizando. Y eso, lo que hemos visto en la práctica es que pasa pues 15 días después, hay algunos temas que son muy complejos, que son pues 20, 30 días después, y ahí en la sesión, si es individual o grupal, se le dice a la persona, si es que nos pregunta, cuánto tiempo puede volver a sacar una nueva sesión de constelación. Eso A es ver, por un entonces lado. lo que entiendo es que se tiene que interiorizar, asimilar mucho una sesión que se ha tenido. Sí, pero no estar al pendiente de eso. Tienes que soltarlo. Es como yo me constelé hoy día y sigo viviendo mi vida y en 15 días veo cómo me siento respecto a ese tema y ahí veo si es que el tema que yo he trabajado requiere una nueva constelación o si es que ya no es necesario, si con la que tuve es más que suficiente. La mayoría de Ah, entonces veces, va muy aparte de la persona, una autoevaluación, sí. Por eso es que también se trabaja mucho con la madurez de la persona. para que no Entonces, abandone. ajá. Y lo otro es que yo lo que he hecho particularmente es he creado un proceso, un programa donde a la persona no solamente viene a sesión, se le constela y chao, no. Yo siento que particularmente eso no es sostenible en el tiempo. Lo que yo he visto en la práctica es que es mejor que una persona conozca, ¿no?, la filosofía de las constelaciones, que lo integre a su vida, que vaya viviendo en esto. Por ejemplo, ¿qué cosa? Si yo, imaginemos que soy mamá, ¿ya? Y he venido a sesión porque me llevo mal con mi mamá, pero yo ya tengo mis hijos.
he venido a sanar mi relación con mi mamá. Y en la constelación sale que justamente lo que te decía hace rato, ¿no? En esta radiografía nos sale que estoy intercediendo por mi mamá, que yo le veo a mi mamá que es muy, muy chiquita, muy frágil, muy sumisa y que le tengo que proteger de todos. Y la mala relación que tengo con ella es que cuando yo le digo, mamá, haz esto, ¿no? Te están ofendiendo otras personas, haz esto, diles esto, no me hace caso. Y discutimos por eso. Imagina que es así. Entonces, no estoy en mi orden de hija. Me he convertido en la mamá de mi mamá. Se ha invertido este orden. Entonces, la constelación nos permite mirarlo y nos permite volver al orden también. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar, si yo no sé nada de constelaciones, esto va y quizás no se solucione ese tema y ese problema con mi mamá, pero más adelante podríamos volver a caer porque somos personas humanas que constantemente vamos cayendo en este tipo de cosas. Pero si yo sé la filosofía de las constelaciones familiares, al hacer esta constelación yo me voy a acordar que es importante que yo esté en mi lugar de hija y que mi mamá esté en su lugar de mamá. Y Hay esto un mayor grado de lo voy a conciencia. ayudar con mi hijo. Yo ser la mamá de mi hijo o hija y no permitir que mi hijo o hija, ¿no?, se involucre de más en los problemas que pueda tener con su papá. Entonces ahí como un se ve crear un conciencia. cambio real, exactamente, ¿no? Ahí voy teniendo un cambio real en mi vida y voy ayudando también indirectamente a mi hijo, a mi hija, porque voy tomando mi lugar como su mamá, como la grande. Ya, entonces, ¿cómo podría ser, por ejemplo, con una persona mayor que es dependiente? Por ejemplo, mi papá de 80 años. Normalmente cuando se llega a cierta edad, los padres se vuelven nuestros hijos. Entonces, ahí se estaría alterando esto. ¿Cómo vendría a ser? Por ejemplo, ahí le brindo la ayuda a mi papá de 80 años, pero entiendo que él es el papá y yo soy la hija. Y la ayuda que le puedo brindar es desde mi lugar como hija. Entonces, para eso, cuando es una situación en la que se vive cotidianamente y en la que yo en mi cotidiano le tengo que ayudar a mi papá o a mi mamá porque ya no puede valerse por sí mismo, sí es un trabajo, digo yo, de todos los días, porque somos humanos en realidad. Nos vamos a olvidar que me corresponde estar en mi lugar de hija. Entonces yo lo que recomiendo en ese caso que es que todos los días te sientes y hagas un ejercicio de reconocimiento, de decir hoy voy a ayudar a mi mamá, a mi papá en lo que tenga que hacer, pero yo soy la pequeña, él es el grande, mi lugar es ser su hija, su lugar es ser mi padre. Entonces, y cuando ya me lo voy diciendo, porque nuestro ADN es lingüístico, cuando ya me lo voy diciendo, voy como, no sé, pues mandando esta información a todas mis células, pero como es parte del cotidiano, en lo cotidiano voy a querer salirme. Y es lo Claro, normal. es una programación de vida, ¿no? Entonces hay que estar ahí Mi atendiendo a eso. frase lo tengo que decir todos los días. Mi ejercicio Ya. lo tengo que La hacer. clásica, entre más te lo repites, tu cerebro más lo Así interioriza. Y a ver, para las constelaciones tiene que ser a partir de 25 años aproximadamente, dijiste, para poder tener una sesión uno mismo. ¿Hay alguna edad límite o va a depender de la capacidad de cada uno? Sí, depende mucho de la capacidad de la persona, porque hay personas que tienen 70 años, están totalmente lúcidas, que pueden perfectamente trabajar y seguirte la hilación y la conversación de un tema. ¿Y cómo lo manejas, por ejemplo, con los colegas? Porque si le dices, yo soy psicóloga y hago constelaciones, todavía está catalogado como pseudociencia, así que, y más para un cognitivo conductual, ¿cómo es la relación ahí? ¿Cómo haces respetar de alguna manera tu postura y tu trabajo? Mira, ahorita no me dicen absolutamente nada de eso, no me pasa. Cuando empecé, sí me pasaba. Y yo siento que me pasaba cuando yo misma estaba en duda. Sin embargo, o sea, cuando yo misma no había logrado de entender que, pues, no sé, si bien es cierto, la ciencia ayuda muchísimo, nos ha ayudado a crecer muchísimo como humanidad, pero también tiene sus límites y tiene zonas, ¿no? Esquinitas donde no abarca, no hay cómo saber una cosa.
Entonces ahorita la fenomenología de las constelaciones, eso es lo que todavía no se puede explicar a ciencia cierta. Pero todo lo demás, como has podido ver, todo lo demás tiene su base. No son cosas al Claro, azar, no es que nada exacto. ha surgido porque sí, ya tiene años, ahorita los movimientos que se dan en una constelación ya se puede saber qué significa, ya se puede leer el campo de las constelaciones. Antes era de pronto un poco muy al criterio del constelador y ahorita no, ahorita hay formaciones muy estructuradas respecto a esto también. Ya, ¿y a qué personas les convendría más o has visto tú que más les puede ayudar? Por ejemplo, lo que yo más suelo trabajar es dependencia emocional, adicciones, depresión. Una persona, por ejemplo, que está años metida, entrando y saliendo, las clásicas recaídas en cuanto a adicciones o trastornos alimenticios, ¿las constelaciones familiares van a ayudar a esos temas? Mira, en la práctica yo he visto que sí ayuda. Es más, yo tuve una constelación con una persona cuya hija tenía un trastorno alimenticio. La hija nunca supo que su mamá hizo una constelación para ella y la chica dejó de tener ese problema. Entonces, he visto ese tipo de constelaciones, ¿no? Porque todo es sistémico. Nuevamente, la hija de quién lo estaba llevando, o de su mamá o de su papá, porque eso no era algo de ella. Y el Y alimento en constelaciones, en la sistémica de las constelaciones, nos habla. ¿El alimento qué es? El alimento es energía de vida. Con el sí, alimento nos podemos estar en la vida. Y nuestro primer contacto con la vida es nuestra mamá, a través de su vientre, de todo lo que recibimos ahí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de los trastornos alimenticios, lo que nos dicen las constelaciones, teóricamente igual la radiografía para cada persona cambia, pero teóricamente, conceptualmente, nos habla acerca de un conflicto relacional con la madre, porque la madre es el alimento, ¿no? A través de la madre, de su pecho, de la lactancia, es que recibimos nuestro primer alimento. Entonces hay un conflicto relacional. hay una relación, por ejemplo, con el destete prematuro o de golpe con las personas que tienen algún tipo de trastorno alimenticio. No necesariamente, pero sí hay una relación cuando uno, conscientemente ese tema me afecta sobremanera. Por ejemplo, yo conozco personas que, oye, esto de mí, mi mamá cuando yo nací me dijo que me quería abortar y que eso no les afecta en nada, ¿no? Oye, pero ya pasó. Pero sí hay otras personas que no, mi mamá a mí me dijo que cuando yo nací, que antes de yo nacer esto me quería abortar y les afecta. Entonces, depende mucho más de si la situación te afecta o no. O sea, si ya la situación no me afecta, yo diría, ahí no hay mucho que sanar porque ya la persona pues ha madurado Lo y ha dicho, no, pues es interiorizó. que mi mamá tenía 17 años, entendible, ¿no? Como una niña de 17 años va a tener un hijo, es muy entendible que esa idea se le haya pasado por su cabeza. Yo podría decir eso, por ejemplo. Pero de repente hay alguien que no ha trabajado nunca en sí y es como, no, pero ¿cómo? Claro, Esto, yo no puedo el superar mismo eso. hecho Va no a va a depender afectar, mucho. ¿no? El mismo hecho Exactamente. no afecta a las personas de la misma manera. A ver, y por Ujú. ejemplo, en el clásico cigarrillo, Freud menciona que una persona que tiene mucha adicción al cigarro es por no haber pasado bien el proceso oral. ¿Cómo lo Ujú. mencionan las constelaciones familiares? En el caso, por ejemplo, del cigarrillo, no, en constelaciones no se ve como una adicción. Normalmente sí se conoce como una adicción, en constelaciones no. En constelaciones es una pulsación de me quiero morir, ¿no? Este es el lenguaje como inconsciente de la persona que fuma. Me quiero morir, pero no es me quiero morir yo, sino quizás en la radiografía nos salga que que estás identificado con un ancestro que la pasó muy mal en la vida y que todo el tiempo se quería morir. Y que este ancestro murió, no lo sé, solito en la calle, nadie lo vio. Nadie le ayudó, nadie hizo nada. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Hay otro orden del amor, así como está la jerarquía, hay otro que se llama la pertenencia.
este ancestro en la sistémica de las constelaciones sería un excluido, ¿no? Porque murió solito, nadie supo que se murió, no sé, estoy haciendo cualquier ejemplo. Entonces, ¿qué le decimos a ese ancestro? A ese ancestro lo visualizamos, aunque no sepamos quién es, porque acuérdate que nuestro ADN es lingüístico, lo Sí. visualizamos y le decimos, tú también perteneces, veo el dolor de tu vida, pero tú eres tú y yo soy yo, ¿no? Porque yo he estado viviendo con este impulso de fumar la tragedia de ese ancestro. Entonces es importante decirle siempre, tú eres tú, yo soy yo, tú por ti, yo por mí, puedes descansar en paz y de esa forma vamos como que Sanando. separándonos de habernos identificado con este ancestro y puedo vivir mi propia vida. Entonces, como A ver, ya... pero si lo queremos poner en un plano psicológico, no es raro, por ejemplo, que dejen, pongamos, la cocaína por la marihuana y luego dejen la marihuana por el cigarrillo. Entonces, en psicología lo vemos como dependencia, adicciones, ligado a algún tipo de trastorno. En constelaciones, el cigarro simboliza un me quiero morir, pero todo lo anterior no, entonces, o tal vez no, no lo sé. Entonces, ¿cuál vendría a ser la relación ahí? Te entiendo ahorita que me preguntas por las adicciones. Claro, bueno, cuando se cambia una adicción por otra, básicamente, porque Sí. entonces cada ¿Por adicción qué se tendría un cambia significado una diferente. adicción por otra? Desde las constelaciones miramos que se cambia una adicción por otra porque no se ha resuelto el origen de esa adicción. Y el origen de las adicciones desde la sistémica de las constelaciones familiares es un padre excluido, un padre menospreciado. Si tú te fijas en la historia de alguien que sufre adicciones, te vas a encontrar la mayoría de veces con el escenario donde la mamá ninguneaba al papá o le quitó el apellido a este hijo del papá, pero o la mamá tenía un rol más fuerte que el papá, ¿no? Que el Está papá muy era... ligado a las adicciones con un padre ausente, menospreciado, en fin. Puede ser que sea directamente el padre menospreciado de la persona que tiene adicto, o como hablamos de constelaciones familiares, o puede ser generacional, es decir, el menospreciado no es directamente el papá del adicto, sino el abuelo, el bisabuelo, un padre en cualquier generación menospreciado. Y si estamos hablando ya de algo de repente un poco más grave, quizás todos los padres menospreciados, ¿no? Quizás las mujeres de esa familia dicen, ah, los hombres son unos inútiles, no sirven para nada. La Las mujeres clásica. podemos solitas, ¿vale? Entonces, el adicto con su adicción muestra justamente eso, que es el lenguaje oculto y cuando se trabaja ya la adicción se va resolviendo. Es la voz de protesta, digamos. Y a ver, ¿qué ocurriría, por ejemplo? Hay una persona ahorita que nos está viendo que es de fumar bastante. Y justamente está diciendo, oh, sí, eso encaja con lo mío. Mi papá siempre fue menospreciado, o mi abuelo, o todos le dieron la espalda a mi papá y él se tuvo que hacer solo. Entonces, por el simple hecho de ya saberlo, ¿ya se curó? ¿O de todas No, maneras necesita más tratamiento? ahí es cuando yo digo, depende. Y ahí es cuando digo, las constelaciones funcionan con personas que tienen esta madurez emocional. Porque, por ejemplo, ¿qué puede suceder? Puede suceder que efectivamente esa sea la raíz de esta persona que te comento. Y si es que sí es, la toma de conciencia sí le va a ayudar, es más que suficiente. Pero en constelaciones, pero si esta no es la raíz exacta, si hay algo más que esta persona requiere saber, todavía va a ser necesaria una constelación. Entonces ahí ¿Y sí va cómo a depender trabajas? del criterio de la persona decir, ay, a ver, ya sé esto, ¿no? Voy a ver en mi vida cómo me va con el cigarrillo, con esta información que ya tengo, y si es que siento que sigo todavía fumando, ahí ya, mi criterio de adulto que me dice, hay algo más, entonces lo tengo que constelar, tengo que sacar esta radiografía con un profesional que me ayude, ¿no? Para poder ver realmente cuál es el origen. Porque puede ser, le tinca, por ejemplo,
pero esta persona le tiene que decir la mayoría de veces algunas frases sanadoras, que es así como se llaman en constelaciones, al papá. No al papá físico, sino en el ejercicio. Ajá. Entonces, decirle al papá, eh, papá, tú vas a ser siempre mi padre. Y yo estoy muy feliz de ser tu hijo. Gracias por la vida. ¿No? Tal como me pudiste haber dado la vida. Una cosa así, ¿se va entendiendo? Pero igual las frases tampoco no son como que cualquier frase, sino que No, tiene que ser, del tiene que ser contexto. real porque si no, no va a funcionar, ¿no? Exactamente. Dentro del Entonces, en campo salen constelaciones frases familiares se precisas para sana la mucho. persona. Entonces, en constelaciones familiares se sana mucho el, los problemas familiares. O sea, no va solamente yo conmigo, como tal les podría ser en psicología conductual, por ejemplo, sino en constelaciones se ve que sanar heridas de infancia, se ve que sanar relaciones con los padres, se trabaja siempre en función a, digamos, la reconciliación con los padres. Y la reconciliación también con todo el sistema familiar, incluso con aquellas personas que no hemos conocido. Porque esta información, lo que sabemos de constelaciones es que nosotros, no sé, desde que el mundo es mundo, tenemos ancestros. Y toda esa información la llevamos en nuestro ADN y en nuestro cerebro reptil también. Entonces, es por eso que resonamos con las historias y no se habla del eco del pasado. Resueno con las historias de otras personas que ni conozco. De repente nunca conocí al tatarabuelo, pero llevo justamente este impulso de fumar por él. De repente nunca conocí a, no sé, a la tatarabuela, pero le prometí internamente que yo iba a imitarla en su infertilidad. No sé, estoy haciendo algunos ejemplos al azar. ¿Vale? Entonces, ahí hablamos de estas lealtades inconscientes, de estas promesas ocultas que les hacemos a miembros de nuestro sistema familiar, que son el origen de nuestras dificultades. Y en constelaciones se puede constelar todo tipo de dificultades, pero siempre cumpliendo con la regla, ¿no? Mayor de Todo 25. tipo de dificultades, o sea, pongamos, yo quiero asistir a terapia de pareja, pero mi esposo no quiere, porque él dice que él solito puede, que los psicólogos no sirven, en fin. Si es que yo voy a constelación familiar, de alguna manera voy a sanar mi Así relación con es. mi pareja también. Sí, aunque él nunca asista a una constelación. Y yo hago la constelación por mí, no por mi esposo. Sí puedes hacerla por tu esposo porque hay algo que en constelaciones familiares se llama comunidad de destino. La comunidad de destino es lo que nos une con todas las personas, sobre todo con nuestra familia y con nuestra pareja. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si ahí es donde ya se extiende un poco más la constelación, porque, por ejemplo, de repente el esposo no encuentra trabajo, ¿no? Catherine, mi esposo no encuentra trabajo. Yo soy la que conoce las constelaciones familiares. Puedo constelar esta dificultad que él tiene. Sí lo puedes constelar, ¿no? Y representamos el trabajo y el esposo. ¿Por qué? Porque con tu esposo estás unido por una comunidad de destino. La comunidad de destino es que, no, que resuenan en el mismo tema, resuenan en la misma historia. Ya, entonces Esta es... comunidad de destino también hace posible la práctica de constelaciones en grupo. Haces constelaciones grupales, tú asistes a un grupo de 10, 20, no sé, hay grupos hasta de 200 personas, mi maestra hace de 200, 400 personas. ¿Y qué pasa en los grupos? Por ejemplo, no sé, alguien constela su insomnio y yo, que también sufro de insomnio, no voy y me constelo también, ¿no? Sino que lo que hacemos es, por ejemplo, allá, me voy a poner de pie, totalmente presente, mirando solamente la constelación de esta persona que sufre de insomnio y también sucede una liberación para mí. Eso es comunidad de destino, esta resonancia de historias que tenemos. A ver, vamos a ir por partes. En cuanto al esposo, yo no puedo hacer una constelación por mi hermano o por mi mamá, pero sí por mis hijos, sí por mi esposo.
yo no estoy casada, yo soy conviviente, o ni siquiera convivo, yo tengo mi novio. ¿Funciona también? ¿O hay una diferencia entre Pero novio, esposo y funciona con el conviviente? novio donde tú ya has pasado la etapa del enamoramiento. Si estamos en la etapa del enamoramiento, no, no es recomendable porque no estás otra vez. Tu cerebro no está totalmente maduro en la relación. Ya cuando tú pasas la etapa del enamoramiento, ya sabes que las relaciones tienen conflictos y que te toca con tu pareja resolver esos conflictos. Pero alguien que está enamorado está en la miel de la relación, ¿no? De no, no tenemos problemas, no. Eso en constelaciones no sirve. Eso, mi maestra le tiene un nombre que es estar en tu adulto, o sea, eso no es estar en el adulto. Estar enamorado es totalmente estar en el niño, Exacto. nuestro amor puede con todo, ¿no? Y Pero luchemos contra el estar en mundo. el adulto es cuando ya te das cuenta, oye, no, hay algunas situaciones que son un poco difíciles, las tenemos que hablar. Entonces, las relaciones pasando esa brecha del enamoramiento, sí, sí puedes constelar los temas de ese novio donde ya no están en esa etapa de enamoramiento. Entonces, realmente entra mucho en psicología, porque hace un momento vimos que tiende un poco para la gestálica, ahorita me estás hablando de análisis transaccional, entonces sí están muy Sí, 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 ligados. sí, 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 sí. Tiene sus bases en análisis transaccional, en Gestalt, en el psicodrama también un poco, ¿no? Pero como te digo, tiene su aporte personal, que son los órdenes del amor, que es la fenomenología. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si ya no es mi esposo, es mi ex esposo? Funciona, yo digo, ¿sabes qué? Tengo demasiados problemas con mi ex esposo y está afectando también la relación con nuestros hijos, ¿no? Nos los estamos peleando, la clásica. ¿Puedo hacer una constelación por mi ex esposo o no se puede y solamente trabajo con mis hijos? Ahí como es un conflicto de relación, me llevo mal, sí lo puedes trabajar. Pero si el ex esposo, por ejemplo, tuviera algún problema de trabajo, qué sé yo, eh, ahí depende, ¿no? Porque si este problema que tiene el esposo afecta, por ejemplo, no sé, la manutención de tu hijo que todavía es chiquito, sí lo puedes trabajar porque sí afecta a tu hijo, al hijo que tienen juntos. Pero si ya tiene problemas, pero él ya tiene otra pareja, tu hijo ya está grande, o sea, ya no hay razón para hacer una constelación, por ejemplo, de la expareja, de la dificultad de la expareja. Entonces va a depender Entonces funciona si es que hay una dinámica todavía que los agrupa. relacional, claro. Si cada uno tiene su pareja, ya es tu ex, ya no hay, no hay vínculo más que, no, siempre nos paramos peleando, eso sí, ¿no? Pero ya que le vaya mal al Si otro, la eso ya única no. relación es, ya te deposité, ahí no Y funciona ahí nada. ya no hay nada que trabajar. Sí. Muy bien. Entonces, ya, para ir terminando, realmente ha sido muy, muy interesante el directo de hoy. Para ir terminando, mencionaste de un colectivo, de hacer estas sesiones en grupo. Yo me imaginé cuando hablaste de eso de la clásica terapia en grupo, juntemos a 10 personas, más o menos con los mismos problemas, y acá trabajamos. Ahora, tú me has hablado de 200 personas. ¿Cómo es eso? Sí, mira, yo esto lo he visto con mi maestra, por eso es que pues ella te da la libertad de tomas este curso conmigo, este es obligatorio, ¿no? Para tener tu certificado conmigo tienes que cumplir tal cantidad de horas y hay una serie de requisitos que tienes que cumplir para que ella te pueda dar tu certificado, tu papel de que tú has estudiado con ella y que puedes ser constelado. Che. Ajá. Eh, pero lo demás te da como el libre albedrío porque ella siempre dice, yo trabajo con adultos, no trabajo con niños. Y los adultos se hacen responsables. Los adultos, si yo te digo, estas son las reglas para que te certifiques conmigo, el que está en su adulto, pues lo va a cumplir. El que está en su niño tomará un curso y pues hará con el curso sus propios talleres, ¿no? Entonces, y ella, o sea, la verdad es muy, muy buena, se las recomiendo mucho, ahí lo pueden ver sus videos en YouTube, se llama Brigitte Champetier de Rives. Entonces tú tienes las bases psicológicas, pero haces una terapia netamente al estilo constelaciones familiares. No juntas ambas. O sea, no No, haces una yo terapia actualmente psicológica. ya no. Actualmente yo hago netamente constelaciones familiares. O sea, si me dices, tú haces, yo no hago terapia psicológica. Antes, cuando empecé, sí era como un mix. Por eso te decía, sé que la gente que hace constelaciones chamánicas viene del chamanismo, algo ha estudiado de ahí y por eso lo he integrado. Yo actualmente, digo, soy psicóloga,
porque pues mis estudios, mi carrera, mi título nadie me lo va a quitar, ni aunque algunos colegas digan que yo no puedo decir soy psicóloga, lo soy y lo voy a hacer siempre. Y sin embargo, ahorita, hoy por hoy, no hago terapia psicológica. Mi trabajo es netamente con constelaciones familiares. Ya No sea ejerces como de la psicóloga, entonces. pareja, de los hijos, relaciones familiares, temas, ¿no? Como depresión, ansiedad, insomnio, problemas en el trabajo. Por ejemplo, últimamente me ha tocado trabajar mucho con personas a quienes les han estafado, ¿no? Ver el origen de esa estafa. Esas cosas yo lo trabajo netamente con constelaciones familiares. Ahorita O terapia sea, psicológica, no. eres psicóloga, pero no ejerces como psicóloga. No, ahorita no. Ya, ¿y no has visto en la práctica que tal vez te pueda funcionar un poco mejor si integras la psicología con las constelaciones? Siento que está integrado, pero no lo digo como tal. Por ejemplo, tú entiendes que está integrado porque eres psicóloga y tienes la base, pero como que no digo, esto viene que te estoy diciendo ahorita viene de la psicología o esto que te estoy diciendo ahorita viene del análisis transaccional. Nunca lo digo, simplemente doy la información que le va a servir a la persona y con eso. Ya, y digamos, es algo así como que voy a emplear, no sé, la silla vacía con un paciente, pero no se lo voy a Pero decir, no le simplemente voy digo, de ¿no? frente a la Oye, voy a dinámica. hacerte silla vacía, esto viene de la gestalt. No. Ya, ya, vas de frente a la dinámica en Exactamente, sí. de frente a lo que a la persona le va a servir. Bien, y mencionaste que para poder tener una sesión más efectiva y más duradera, las personas deberían conocer un poco sobre lo que son las constelaciones Yo pienso que familiares. sí, porque a mí, por ejemplo, hay gente que me dice, Kat, ¿no? Una constelación, una sesión contigo. Y yo le digo, no, primero toma el programa, tengo un programa que se llama Desobedecer para Triunfar, que está el nivel uno, nivel 2, nivel 3. Primero toma el nivel uno, el nivel 2, le digo. El nivel uno es gratis, está ahí en YouTube. El nivel 2 ya tiene costo. Cuando termines eso, tú me dices si es que requieres una sesión individual, ¿no? Entonces ya la persona tiene conocimiento, ya la persona sabe, ya la persona lo ha vivido, entonces Muy vive de útil. forma distinta su sesión. O sea, yo antes sí dictaba sesiones, ¿no? Pero es como, yo no lo veo, no siento que sea mi forma de trabajar. O sea, mi forma de Ya, trabajar es que de verdad la persona viva en su vida cambios y siento que lo hace sabiendo que es una constelación. es un trabajo más efectivo cuando ya tienen esta base. Yo Y siento que sí. no, y de alguna manera imagino que también, digamos, le podrías ahorrar tiempo y dinero, me imagino. Así es. Y es algo que la gente lo entiende después. Dice, no, claro, porque esto me hubiera tomado cuántas sesiones, pero no, Claro. en realidad en el curso trabajas muchísimas cosas y luego en la sesión ya, ¿no? Cositas chiquitas y En la así. misma psicología también se está trabajando mucho más el tema de cursos Me porque la encanta, gente qué integra bueno, mejor. porque eso Sí, antes no había. no, y eso viene ya con post-COVID, me parece. Sí, sí, Mucho tema sí. de cursos para uno mismo, ¿no? Sí. Entonces, tal vez algún libro que puedas recomendar como para los que quieran empezar a aprender para ellos mismos. Ujú. Va a depender mucho del nivel en el que se encuentra la persona, pero uno para principiantes, por ejemplo, hay un libro que se llama Eso era, que es de mi maestro, se llama Brigitte Champetier de Ribes. El título es tal cual, Eso era. Y te habla mucho acerca de las constelaciones, pero con una mirada más para alguien que no sabe nada de constelaciones. O sea, si están en ese nivel, por ejemplo, ese libro les podría servir muchísimo. Si ya conoces más de constelaciones, si ya has ido a una sesión por ahí, cursos por ahí, hay un libro que me gusta muchísimo. Es un poco, es para gente que ya conoce, si no conoces no lo vas a entender. Se llama Las Fuerzas del Amor, que también es de Brigitte Champetier de Ribes. Y ahí te habla un poco, bueno, bastante, de la evolución que ha tenido las constelaciones familiares desde Bert Hellinger hasta la actualidad, y de estos órdenes de la ayuda. ¿Te acuerdas que te decía cómo han ido evolucionando a lo largo de los años? Ese libro lo recomiendo para Perfecto. gente que ya conozca y si estás empezando, eso era. Perfecto, Catherine. Muchísimas gracias por este tiempo. Realmente ha sido
muy revelador. No imaginé que pudiera tener tantas bases psicológicas, pensé que era un poco más esotérico. Qué bueno que nos has aclarado la mente. Y a ver, para los que quieran tomar alguna sesión contigo de constelaciones familiares, ¿cómo se pueden comunicar? Sí, mira, pueden escribirme aquí en mi perfil de TikTok. En el perfil está el link de mi sitio web. En el sitio web van a encontrar toda la información de los cursos, de cuándo va a ser el reto gratuito que voy a hacer. Ahí tienen información de mi canal de YouTube también, pero recuerden que para tomar sesiones, al menos conmigo, es primero toma el nivel 1, el nivel 2 del curso y luego vas a poder tomar sesiones. Y luego cuando ya lo hagas así, vas a entender por qué te dije que lo hagas así. Porque siempre me agradecen y me dicen, Katherine, quiero tomar una sesión contigo. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que quieres trabajar en esta sesión? No, es que me llevo fatal con mi mamá. Ah, ya, fíjate que en el nivel 1 y en el nivel 2 vas a trabajar con mamá y papá. Trabájalo, fíjate si cuando tú terminas todavía requieres esa sesión, la mayoría ya no, porque ya lo entendió en el curso. Entonces es como, y el curso que yo tengo, el nivel 2 es de por vida. Haces un solo pago y el curso lo tienes para siempre y los ejercicios los puedes volver a hacer cuando lo amerites, ¿no? Entonces eso es lo bonito y lo bueno también. Perfecto, Katherine, muchísimas gracias. Y para los que están Gracias a sufriendo, ti que por leí en la los invitación, de comentarios, verdad ha sido muy bonito. La primera vez que hago un live aquí por TikTok. Me voy a animar a hacer no, más. sí, ¿verdad? No, sí, y quién sabe, tal vez hasta podamos repetirlo porque me ha interesado muchísimo. Lo más probable es que tome tu curso para ver ahí un poquito porque me ha dado bastante curiosidad. Y los que están sufriendo en los comentarios diciendo por qué, si yo ya me voy, no se preocupen de que este directo lo voy a subir a YouTube y van a poder recurrir a la información ahí. Katherine, un fuerte Muchísimas abrazo, gracias. muchísimas Gracias gracias. a ti. Cuídate Un abrazo mucho. para todos los que están conectados también. Chao, chao.